Buenos días, que Dios los bendiga en este hermoso día. Vamos a continuar con nuestros estudios de la buena palabra de Dios. El tema de hoy es Cristo o Jesucristo crucificado. Ya hemos estudiado a Jesucristo en Getsemaní, después el arresto y el juicio contra Jesucristo y ahora Jesucristo crucificado. La escritura citada para dar inicio a este estudio es 1 Corintios 2:2. Y dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el tema del que todo mundo en esta tierra deberíamos de hablar. Yo lo he dicho y lo digo en todo momento, que Jesucristo es el todo del hombre, es la razón de vivir. Y de esta manera haríamos bastante bien al actuar de esta manera a nuestra propia sociedad. En Getsemaní, recuerden ustedes, vimos la obediencia perfecta en Jesucristo como hijo hacia su Padre. En el arresto y en el juicio del Señor vimos el estado de muerte y de tinieblas en que viven todos los hombres en este mundo que no conocen a Dios. Y en Jesucristo crucificado, que es el tema que nos ocupa, se manifiesta el gran poder de Dios. Aquí se va a poner de manifiesto plenamente el gran poder de Dios. Pero además, el triunfo sobre todos los poderes del mal. Leamos esta escritura de Apocalipsis 12:10 y veamos lo que dice concerniente a la crucifixión de Jesús. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todos estos puntos contenidos aquí se cumplieron en la crucifixión del Señor. Él fue crucificado. Jesús fue crucificado. Vamos primeramente a estudiar un poco acerca de las primeras 3 horas de Jesús en la cruz y el proceder de los que lo llevaron hasta ahí, que no cesaban en su odio, no cesaban de hacerle daño. Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. 9 de la mañana. Esa es la hora tercera en su tiempo. 9 de la mañana fue puesto él en la cruz. Jesucristo fue crucificado, pero algo que también debemos de notar es que fue puesto en medio de 2 hombres inicuos, en medio de 2 ladrones, como si se tratara de uno más de ellos. Porque dice allí que crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda o a su izquierda. ¿Hasta dónde lo han llevado, verdad? ¿No se les hace a ustedes, no les parece que ya es demasiado? Pero bueno, así estaba escrito, se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los inicuos. Ahí lo tenemos ya en la cruz.
en medio de estos dos malhechores. Pero fueron 3 largas horas de injurias, de escarnios y de personas insensibles y despiadadas. Eran los mismos que han estado sobre de él. Ahí están los responsables de la autoridad de Israel. Ahí están los gobernantes. Ahí está también representado el gobierno de Roma. Y todos contra él. Dice Marcos 15:29, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y esto incesantemente lo hacían todos los que estaban ahí presentes al pie de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y siguen las burlas, sigue el ataque contra Jesús. No obstante, en la situación tan difícil, tan crítica en que el Señor se encuentra, ya ha sido maltratado. Obviamente, una noche también sin dormir, sin descanso, sin nada a su favor. Pero vemos aquí, empecemos a ver aquí algo bien importante. El proceder de Jesús en medio de este terrible sufrimiento. Aquí nos empieza el Señor a enseñar cosas que obviamente no estamos acostumbrados a hacer estas cosas. En medio del sufrimiento y del dolor de la terrible muerte, el Señor nos muestra su proceder tan grandioso, tan glorioso. Como ya lo he dicho allí antes, en Getsemaní el Señor sudaba como grandes gotas de sangre. Recuerden que caían hasta tierra. En la cruz, lo primero que apareció cuando Jesús abrió su boca, esto es muy importante, lo primero que aparece al abrir el Señor su boca en la cruz, fue un manantial de vida eterna, fue un manantial de justicia inagotable y fue un manantial de amor para todos sus detractores y para toda la humanidad. Fíjense lo que yo he puesto aquí, y no es todo. Yo pongo esto solamente para estar ubicados y para poder continuar nuestro estudio. Se abrió un manantial de vida eterna, tal como lo decían los profetas. Se abrió un manantial de justicia y se abrió un enorme torrente de amor eterno por toda la humanidad. Completamente distinta la situación a lo que se le venía haciendo al Señor. Lucas en el 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Imagínense a Jesús en medio de terrible dolor, en medio de esa situación, como ya decía, de toda la noche sin dormir, sin comer, y aparte todo el castigo que recibió, tanto físico como emocional, espiritual. Es una cosa tremenda la que al Señor le han hecho. Pero mire usted su proceder. Con toda serenidad, con todo respeto y con un gran amor, se dirige a su Padre para pedirle, Padre, perdónalos,
para pedirle perdón por todos los que todavía están haciendo burla al pie de la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya hemos hablado cómo el mundo está bajo tinieblas, bajo la más terrible ignorancia en cuanto a Dios. Y el Señor lo sabía y lo sabe muy bien. Jesucristo, en las 6 horas que estuvo en la cruz, porque estuvo allí hasta las 3 de la tarde, iban a ser las 6 de la tarde, nos dejó muchísimas y grandísimas enseñanzas que nosotros debemos de aprender. Yo voy a tomar solamente 2 ejemplos de lo que sucedió en la cruz. Ya en otras ocasiones también he hablado de las llamadas 7 palabras en la cruz. Yo les he llamado los 7 mensajes porque no son de ninguna manera solo palabras. En cada palabra hay un enorme mensaje que aprender y que vivir. En esta ocasión yo solamente tomo 2. Y aquí se pone de manifiesto la grandeza de la autoridad y de la esencia de la ley del Señor Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dijo el Señor en su ministerio. Pero al ser levantado en la cruz y al decir, Padre, perdónalos, nos enseña, como pongo en el punto 1, la grandeza de su autoridad y de la esencia de su santa ley. Físicamente está muy maltratado en la cruz. Y Él nos está enseñando con hechos. No solo con sus palabras, con hechos, porque está ahí. Perdónalos. Por eso les decía yo que aquí se pone de manifiesta la autoridad del Señor, porque la verdadera autoridad emana del ejemplo. Aquel que ordena una cosa es porque ya la hizo o la hace. Oíste que fue dicho, dijo el Señor en su primera intervención en la tierra, llamado Sermón del Monte, en Mateo 5:38. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí está la ley del Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muchas veces uno dice, eso no es posible. Para él sí, pero para mí no. Yo soy humano y yo jamás alcanzaría a hacer una cosa como esta. Eso yo lo entiendo y lo decimos cuando todavía estamos bastante carentes del conocimiento. Pero cuando ya conocemos cosas como las que estamos viendo, entonces sabemos de qué se trata. Entonces sabemos que el Señor tiene razón y que nunca jamás se nos va a pedir algo tan fuerte como lo que Él hizo. Nunca. Siempre por más que hagamos estaremos cortos en cuanto a Él. Recuerden la situación en que Él está cuando dijo esto, perdónalos, Padre. Por eso había dicho, si alguien te hiere en la mejilla izquierda, también ponle la otra. Él lo dice, Él lo manda, Él lo ordena porque Él lo hace. Y lo ha hecho delante de nuestros ojos. No son solo palabras, son hechos. Y como puse yo ahí en el punto 1, la grandeza de su autoridad emana de aquí, de sus hechos. Y la esencia de su ley. Yo espero que con este conocimiento que Dios nos está dando, nosotros podamos entender y aplicar ahora sí con mayor libertad las cosas que Él nos ordena. Aprendemos en segundo lugar el gran amor de Dios que tiene para con todos. Ahí en la cruz lo mostró, pero cómo es, como el apóstol escribió acerca del amor del Señor. Dice
el capítulo 13 de la 1 Corintios, verso 4, el amor es sufrido. Por supuesto, lo estamos viendo. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Si hasta aquí antes no habíamos comprendido favorablemente estas grandes características del amor que se nos dan aquí, del amor de Dios, creo que teniendo a Jesús en la cruz y al abrir su boca para suplicar el perdón por sus detractores y, por qué no decirlo, por toda la humanidad, por nosotros, entendemos mucho mejor esto. Todo lo que aquí se dice, lo vemos en Jesús. Todo lo que el amor podemos nosotros, lo que al amor podemos relacionar y comprender, lo vemos expresamente en la oración de Jesús. Padre, perdónalos. Muy chiquita la oración, ¿verdad? Padre, perdónalos. Luego da la razón, no saben lo que hacen. Y luego, en las segundas 3 horas de Jesús en la cruz, hay algunas cosas que vamos a ver de las que sucedieron. Porque Él fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana, que era la hora tercia del día. Cuando vino la hora sexta, que son las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Tinieblas en toda la tierra. Otro escritor dice que el sol se oscureció. Posiblemente, fíjese lo que le voy a decir aquí. Esas tinieblas expresas de manera literal sea una manifestación de las fuerzas del mal. Recordemos lo que Jesús había dicho. Por eso es que yo relaciono esto así. Él había dicho cuando lo fueron a aprender, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta, hablando del tiempo que ya se cumplió, ya se llegó, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Como dije, tinieblas, que es la maldad, expresa de una manera literal, dando a entender que se va a imponer la muerte sobre el Salvador, sobre el Hijo de Dios. Y les voy a narrar aquí algo de la profecía del Salmo 22, de lo que se decía de este terrible momento. Es una cosa terriblemente difícil de creer y de soportar lo que le sucedió al Señor en la cruz. En la profecía se dice, me han rodeado muchos toros, hablando de los gobernantes, tanto de Israel como de Roma, que estaban al pie de la cruz. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca como león rapaz y rugiente, hablando de los hombres. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Terrible. Mi corazón, vea usted, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la tierra. Perdóneme si en algún momento mi sentir se afecta, pero es difícil, incluso para mí, leer esto. El impacto que yo recibo es muy fuerte. Ese es muchos siglos después y muy lejos del lugar, muy lejos de la realidad física en que el Señor se encontraba y emocional. Imagíneselo a usted a Él. Si esto puede afectarme a mí tan lejos, ¿qué podemos pensar de Jesús? Es que aunque somos hombres y aunque estamos lejos, Dios nos ha dado sensibilidad, gracias a Dios. Nos ha dado corazón de carne. Nos ha hecho conocer todas estas grandes bendiciones. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies los clavos, hermanos, los clavos. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, claro, burlonamente. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que dice la Escritura, donde leímos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego se dan a la tarea de echar suertes sobre su ropa. Pero llegó el momento final, hermanos. Llegó el gran momento. Marcos 15:33. A la hora novena, que ya son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora sí estamos frente al momento final. ¿Por qué me has desamparado? Les dije que solamente iba a tomar dos cosas de lo que sucedió ahí en la cruz. Y ya vimos la gran oración por sus detractores. Y ahora aquí, esta gran pregunta, ¿por qué me has desamparado? De antemano les voy a decir, en muchas ocasiones he oído yo a hombres que preguntan acerca de esta pregunta. Personas que buscan respuesta, que no entienden el por qué. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, incluyendo algunos comentaristas de los que por ahí se leen, que el Señor aquí hizo una queja, que presentó una especie de reclamo a su Padre, porque en el momento más crítico lo abandonó, y tantas cosas que se han dicho acerca de esta escritura. Y lo que yo le quiero adelantar es lo que Dios me ha enseñado en casos como estos. Cuando usted vea la respuesta muy lejos, no se confunda. Puede ser que la respuesta esté más cerca de lo que usted se imagina.
Piensa en las escrituras que más o menos le voy a señalar para que vea lo que estoy diciendo. Cuando el apóstol Pablo dijo en aquel gran sermón en Atenas, en el Areópago, que Dios había creado el mundo y los hombres para que habitáramos en él, pero luego cuando dijo, para que busquen a Dios, porque quizá de alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué? Palpando. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. He ahí lo que le estoy diciendo. La gente dice, pues ¿quién ha visto a Dios? Yo no creo en Dios porque ¿quién lo ha visto? Y la Escritura lo acerca y le dice, no está lejos de ti. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Está tan cerca como lo estás tú. Está tan claro y tan palpable como tú te mueves, como tú eres, como tú hablas. Pero también lo dijo en Romanos. No digan en su corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. No. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está cerca. Está en tu boca y está en tu corazón. Así está también aquí la situación. Dije que le iba a adelantar algo, un poquito también. Y ya le voy a decir. ¿Quieres saber el contenido de la pregunta? El por qué me has desamparado, se lo voy a decir directamente. Pregúntese usted. Ahí tiene la respuesta. Búsquela adentro de su corazón. Y va a llegar, si es usted honesto y justo, va a llegar a la conclusión. La pregunta es si es que me he sentido desamparado por causa de mí, por causa mía, por causa suya. Porque está muriendo por usted y por mí. Y todo lo que le ha pasado es por su culpa, es por mi culpa. Y todavía suele suceder que no lo entiendo, no sé a qué se refiere. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahí está la pregunta, pero luego, yo escribo aquí en el punto 3, la pregunta de Jesús tiene respuesta muy cerca a lo que le he explicado, muy cerca de nosotros. No es una queja, no es un reclamo lo que el Señor está haciendo. Es el terrible dolor causado por el castigo y la muerte que yo, hermanos, amigos, no puedo explicar. Solo puedo decir lo que ya le dije. ¿Por qué? Que usted y yo somos los responsables de tan terrible situación. Ya se lo dije. Eso yo lo puedo decir porque lo entiendo. Pero el grado del sufrimiento, el grado del gran dolor que el Señor viene experimentando desde Getsemaní, o antes aún de Getsemaní, yo no lo puedo explicar. Y ni me pida que se lo explique porque no está dentro de mi saber, dentro de mi capacidad de entender. Fue mucho lo que sufrió. Lo único que sí sé y sabemos que fue por nuestra culpa. Eso sí lo sabemos. Y eso debía de ser suficiente para cerrar la boca y no estar preguntando qué implica la pregunta. O como dicen por ahí los hombres, perdón, vergüenza nos debería de dar y no abrir la boca, ¿verdad?
pedirle perdón a Dios y someternos en obediencia. Mas el herido, aquí está la respuesta de lo que le estoy diciendo. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Créame que yo aquí tengo mucho que le pudiera compartir a usted, pero me es difícil. Me es muy difícil. Así que nos vamos a tener que ahora conformar con lo que Dios nos permite. Porque profundizar más en todas estas cosas que estamos leyendo nos va a cerrar la boca. No vamos a poder hablar. Nos va a pegar muy duro en la mente y en el corazón. Saber como lo estamos sabiendo que el herido fue por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestro mal proceder, por nuestras rebeliones en cuanto a Dios. Yo en este mundo trato con todo tipo de gente. Y hay gente que tiene un concepto de sí mismo que es muy justa, muy bondadosa, muy caritativa, muy generosa, muy virtuosa, tiene muchísimas cosas buenas. Pero hay un gran defecto que no puede a veces ver ni corregir: la rebeldía en cuanto a Dios. Tiene, según el concepto personal, todo muy bueno. Pero cuando se trata de obedecer a Dios y servir a Dios como Él manda, las cosas cambian. Fue herido por ese proceder nuestro. Molido, la palabra moler, molido, qué terrible, por nuestros pecados. El castigo, todo lo que se le hizo, todo lo que sufrió, fue para reconciliarnos. Ese es el costo de nuestra paz con Dios. Ese es el costo. Fue sobre él. ¿Y sabe una cosa? El hombre todavía no quiere saber nada con esto. Usted y yo hemos oído y hemos visto mucha gente morir. Acaban de morir un cantante y una mujer también que se dedicaba a esas actividades. Y mucha gente que está muriendo en nuestro entorno. Pero lo que se escucha de los familiares que quedan son palabras como estas. No es una crítica lo que le voy a decir, es la realidad de nuestra sociedad. Cuando alguien muere, descanse en paz. Hacer algo a pedir por su eterno descanso. Pero se ignora voluntariamente que Cristo sufrió todo lo que sufrió para ponernos en paz con nuestro Padre Celestial ahora, aquí en la tierra, que Él ya sufrió por nuestros pecados, pero el hombre ni quiere dejar de pecar, ni tampoco le importa la reconciliación con Dios. No busca la paz de Dios.
quiere que Dios le dé la paz cuando ya haya muerto, cuando ya no esté aquí. ¿Y cómo le va a dar Dios paz si no la quiso recibir? Si la ignoró, la despreció. Además dice, por su llaga fuimos nosotros curados. La sanación del alma, del corazón, de la conciencia, la salud del espíritu. Todo eso sucedió en la cruz. ¿Ve por qué pongo yo un manantial de vida eterna, de amor eterno y de justicia eterna? Eso es lo que Jesús abrió al abrir su boca. Y está al alcance de todos. Pero a la gente, como que esto no le llama la atención. Releo el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, gracias a Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nunca nos cansaremos de agradecérselo al Señor y a nuestro Padre Celestial de haber hecho este maravilloso y sabio plan de redención y que nos ha tomado en cuenta. Para usted también es. Dese un tiempo y analice las Escrituras. Ya no sufra, ya no espere, ya es demasiado el tiempo que se ha perdido. Tome en cuenta todas estas cosas ahora. Ahora viene el fruto glorioso de la terrible muerte. Muerte tan dolorosa y tan amarga como ya lo vimos. Ahora viene el fruto glorioso. En Isaías 53, verso 10 dice, con todo eso, hablando ya de todo sufrimiento que hemos visto desde el verso 3 hasta el verso 9, ahí del 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Sí, ya lo hemos visto. Pero ¿sabe qué? Dice aquí la profecía. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya sucedido esto, dice la profecía, verá linaje. Verá linaje y vaya que millones y millones de almas que han sido salvas y que ahora es el linaje que Pedro dijo en una ocasión, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué maravilla! Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Maravilloso, simplemente maravilloso. Note usted el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es usted en Cristo, soy yo. Por eso vale la pena ser fieles. Como dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia, la corona de la vida. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Somos ese maravilloso fruto de todo lo que él sufrió. Y dice la parte que sigue, y quedará satisfecho. Qué maravilloso. Y luego, por su conocimiento, que es lo que estamos adquiriendo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando ya después de su resurrección.
y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y yo diría, y crucificado en medio de dos de ellos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, inclusive por sus detractores, que eran los que lo llevaron ahí y que tanto daño le hicieron en ese momento. Qué maravilloso todo esto. Jesús murió como a las 3 de la tarde. En Lucas 23:44 dice, cuando era la hora sexta, que son las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús clamó a gran voz a la hora novena y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí llegó el fin. Ahí murió el Señor. Pero vamos a ver algunos acontecimientos después de la muerte de Jesús. Solo unos pocos. El primero es que lo que voy a mencionar aquí, el cielo se abrió y se estableció el camino al Padre Celestial. Esto nunca antes lo habíamos tenido. Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y después el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a la hermandad, en Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, la libertad se nos ha dado por la sangre que Cristo derramó, por su sacrificio. Pero libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo que es el cielo. Por eso yo puse allí, el cielo se abrió y se estableció el camino al Padre Celestial. Esto posterior a tanto sufrimiento del Hijo de Dios. Después de que todo lo hubo consumado. El verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de su carne, lo que hemos visto en la cruz. Él nos abrió el camino, dice allí, nuevo y vivo. Nunca antes había habido este camino. Nunca. Y es nuevo, pero también es vivo. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿A dónde? Al trono de la gracia, al lugar santísimo, a donde está nuestro gran sumo sacerdote, a donde está nuestro Padre Celestial que ha hecho tanto para poder realizar esta enorme salvación. Créala, acéptela, vívala, recíbala. Aprópiese de todo esto. No diga que no es verdad, porque no hay ningún sustento en el mundo para que la gente afirme que no es verdad todo esto que el Evangelio dice. Quedó plenamente demostrada con esto poco que hemos visto la victoria de Cristo sobre la muerte. Dice que entre tanto que el Señor estaba allí, después de que expiró, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No es aquí para estar
pidiendo explicación. A ver. ¿Cómo es que se levantaron? ¿Salieron sus almas del Hades para venir a sus cuerpos? Que es la única forma de resucitar, porque estos resucitaron, se levantaron del sepulcro. No me parece lo mejor ni lo correcto pensar de esta manera. Aunque tenemos libertad de pensar e investigar todo, pero aquí lo que estamos viendo así, con toda claridad, ¿se abrieron o no los sepulcros? Claro que se abrieron. La Biblia no miente. Muchos cuerpos de santos que habían dormido, habían muerto físicamente, se levantaron, sí o no. Por supuesto que se levantaron. Bueno, es suficiente. No necesitamos más. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Todas estas verdades no demuestran otra cosa sino el gran poder de Dios y la victoria total, absoluta de Cristo sobre la muerte y sobre todas las fuerzas del mal. Se produjo un cambio, fíjense nada más, un cambio radical en los soldados. Les gustaría no haberle golpeado a estas alturas. ¿Por qué digo yo esto? Porque dice el versículo 54 de Mateo 27, el centurión, que era el responsable del grupo de soldados, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron, pero dice, temieron en gran manera, y dijeron, ahí está una confesión que de otro modo tal vez nunca la habrían hecho. Verdaderamente este era hijo de Dios. Lo que todo mundo tendrá que confesar algún día. Le guste al hombre o no le guste, lo crea o no lo crea, se los digo con todo el corazón. El hombre tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Dice la Escritura, todo hombre confiese en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Así que hubo un cambio, se produjo un cambio radical en los soldados, en el centurión y en todos ellos, al tener gran temor, al tener gran miedo de lo que están viendo y reconociendo que Jesucristo es el Señor, creo que en su corazón se estaban retractando terriblemente de todo lo que le habían hecho, de los puñetazos, de los latigazos y de tantas cosas. Pero hay algo más. Todos los malhechores, ¿se acuerdan que hasta aquí hemos visto cómo los gobernantes de Israel y los gobernantes de Roma, todos como toros, ¿se acuerdan el Salmo 22? Como perros, como toros, al pie de la cruz, haciendo cada cosa en contra de él. Bueno, vea lo que sigue. Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes, en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, note esto, a lo mejor usted nunca le había o no le ha puesto atención a estas palabras. Yo las subrayo para que usted las estudie hasta que las entienda mejor. Se volvían golpeándose el pecho. Yo puedo ver aquí la gran multitud, dice ahí, que estaban viendo el espectáculo. Ahí están los gobernantes. Ahí está, como yo he venido diciendo, la Suprema Corte de Justicia de Israel, que es el Sanedrín. Ellos lo juzgaron y no lo van a dejar solo, van hasta ahí a asegurarse que lo han crucificado. Y no nada más eso, a asegurarse que lo sepulten realmente con seguridad. ¿Y ahora qué pasó? Después de todo lo que ha acontecido, después de que han visto ya con sus propios ojos una manifestación del gran poder de Dios, al someterse Jesús a la muerte,
aún dentro de la muerte, el Señor está dando evidencia de su gran poder, porque Él es el Hijo de Dios. Y dice allí que estas gentes se volvían, pero no nada más se volvían. La palabra volver aquí es un retorno, es el girar, dar vuelta. Imagínenselo usted frente a la cruz, viendo al cuerpo de Jesús en la cruz. Y cuando vieron todo esto, se dieron la vuelta, se pusieron de espalda a la cruz. Ya no de frente, se volvieron en su postura. Pero no solo se volvieron golpeándose el pecho. ¿Qué significa esto? En las Escrituras, si tomamos el ejemplo de aquel publicano que subió a orar al templo con aquel judío, el publicano de lejos no quería ni alzar los ojos, dice la Escritura, y golpeaba su pecho mientras decía: Padre, sé propicio a mi pecador. Lo cual nos sugiere o nos enseña que golpearse el pecho es una actitud de una persona arrepentida, que reconoce su situación mala en que está viviendo y que pide, suplica la intervención de Dios, la misericordia de Dios, pide el favor de Dios. Estos hombres que trajeron a la muerte a Jesús, no les quedó otra, después de todo lo que ha acontecido, que dar marcha atrás. Se volvieron atrás, golpeándose el pecho. ¿Cuántas cosas les diría su conciencia? ¿Por qué lo hicimos? Fuimos ingratos, fuimos crueles. Estamos seguros que Él nunca hizo cosas malas, pero hemos llegado muy lejos. ¿Y ya qué hacer? Ya no se puede hacer nada, ya lo mataron. Aquí nadie puede decir, bueno, se arrepintieron y están perdonados. No, porque la salvación no consiste nada más en arrepentirse. Es necesario confesar a Jesucristo que Él es el Señor, y lo vamos a ver en el siguiente estudio cuando hablemos de la exaltación del Señor. Todos lo tienen que confesar como Señor y Cristo. Y también se requiere el perdón de los pecados al ser bautizados en Cristo Jesús. Como conclusión, en los últimos 3 estudios hemos visto a Jesús en el Getsemaní, en el arresto y juicio y en la crucifixión, que es que estamos concluyendo. Hemos aprendido algunas cosas. Y yo pongo aquí este comentario que me parece muy, pero muy importante. Cristo es admirable y es adorable. El mundo entero le debe obediencia. Este es lo que yo he aprendido y lo que yo considero correcto. El mundo entero le debe obediencia. ¿Por qué? Porque todo lo que Él ha hecho por el hombre, no por un hombre, por todos los hombres, es admirable. Y por lo mismo Jesucristo es adorable. Todos los hombres deberíamos de obedecerle, todos, porque por Él somos, por Él vivimos, por Él tenemos todo lo que somos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo vimos hoy expirar en la cruz, como hombre.
Aquí también les voy a hacer un comentario. Aunque dice aquí, era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El comentario va encaminado, escúchelo bien porque esto es muy importante también, va encaminado a la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Yo no le puedo decir si la traducción de ese término es la correcta o si no es la apropiada. Yo no le puedo decir esto porque no soy traductor. Pero lo que sí le puedo decir es que el Padre no desamparó ni desampararía nunca a su Hijo. Ya la profecía de allá de Hechos 2:25 del Salmo decía, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Padre nunca lo abandonaría. Pero usted y yo entendemos que Dios es eterno y que Dios no muere. Por eso envió al Hijo, nacido de mujer, nacido de carne y hueso como usted y como yo, porque ahí es donde reinaba la muerte, ahí es donde tenía que destruir la muerte con la muerte y tenía el Hijo que morir, como lo hemos visto. Si el Padre no se retira en la cruz del Hijo, el Hijo no muere por causa del Padre que está en él. Entonces, para que la muerte pudiera llegar, debió de haber estado solo, 100% en su naturaleza humana. Y por esa razón es que quedó solo en la cruz. Si usted quiere alguna escritura que lo ayude un poco más, lea la segunda de Corintios capítulo 5, ya desde el verso 19 en adelante, donde habla de la reconciliación que Jesús vino a hacer con Dios por nosotros. Pero en el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está. En la cruz, como uno de los más viles pecadores. Por nosotros lo hizo pecado y el Padre dejándolo solo, para que muriera como un pecador, no habiendo hecho él ningún pecado, sino que por nosotros. Y luego dice, para que a nosotros se nos hiciese justicia de Dios por él. Qué gran obra, qué maravillosa obra. Y con eso usted puede concluir felizmente la comprensión de la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si usted ya tiene varias razones, el por qué. ¿Por qué tuvo que quedar solo en la cruz? Para morir. Y murió como hombre y nos salvó y nos redimió. Sigue diciendo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es tiempo de que la gente en este mundo entienda que la única razón de vivir es Cristo, como ya lo dije. Sin Él, la vida no es vida. ¿Cuál es la esperanza de los que mueren sin Cristo? O usted también que todavía no obedece a Jesucristo, ¿qué es la esperanza que usted tiene hacia futuro? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es su plan? ¿A dónde quiere llegar? ¿El dinero? ¿Hacer montones de dinero en este mundo? ¿Ese es su propósito? Miren, los hombres millonarios, archimillonarios, se mueren y ahí se queda todo. No se queda. Me río porque me estoy acordando de que
Tony Aguilar cuando vivía cantaba la canción esa que nomás un puño de tierra, dando a entender qué es lo que el hombre se lleva cuando se va, nada más un puño de tierra. Y yo les digo, ni siquiera eso. Porque si hablamos de un puño de tierra, a menos que alguien de afuera se lo eche sobre la caja, porque por sí solo no lo puede llevar. Así que, ¿cuál es la esperanza? ¿La fama, el poder, el dinero? ¿Cuál? La única esperanza para todos debe ser Cristo. Y por eso vuelvo a decir, Cristo es el todo del hombre. La razón de vivir, la razón de ser, la razón de todo. Porque para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, eso es. No el placer. Mucha gente piensa que el placer es el todo del hombre. Eso es completamente falso. Es erróneo. Para el hombre el vivir debe ser Cristo. ¿Y qué de la muerte? El morir es ganancia, no es pérdida. El cristiano no ve la muerte como una pérdida. Yo lamento mucho de tanta gente que aún conociendo según el Evangelio, muere un ser querido y dice, le doy las condolencias por la gran pérdida. Qué pena, qué contradicción. Porque cuando se va un cristiano, este cambia de residencia, no muere, no se separa de Dios, se separa de su cuerpo, pero esa no es pérdida. Esa es una ganancia, es un adelanto, porque luego va a venir por su cuerpo también. Esa no es pérdida. El morir, dijo el apóstol, es ganancia. Y luego, cualquiera que haya dejado, dijo el Señor Jesús, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100% garantizadas las ganancias en Cristo Jesús. No son solamente ganancias literales, que es lo de menos. La Escritura no le pone el énfasis a lo literal, como muchos ahora han tomado el Evangelio y lo han distorsionado hablando del Evangelio de la prosperidad. Eso no es así. El enfoque o el énfasis está en el espíritu, en el alma, en la salvación del ser. Pero, como dijo el Señor, todo lo demás, es decir, lo terrenal, será añadido. Nadie va a quedar sin comer, ni siquiera las aves, ni siquiera la hierba del campo. Todo recibe su bendición de Dios. La verdadera riqueza en este mundo es Cristo. La verdadera riqueza. Y si se tiene vida, es demasiado riqueza. Si se tiene salud, es demasiado riqueza. Si se tiene el alimento para hoy, es demasiado riqueza. Es suficiente. Así que yo les sugiero a aquellos que todavía no han obedecido a Cristo, trate de investigarlo, búsquelo. Está en el Nuevo Testamento más directamente. Conózcalo y obedézcalo. Que Dios lo bendiga. Yo espero que este estudio haya sido y sea útil para muchos de nosotros. Ojalá que usted se interese en escucharlo y que le dé su tiempo y que Dios le prospere en el crecimiento espiritual y en el conocimiento. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.